Muy buenas tardes, vamos a dar comienzo a la séptima jornada de Arquitectura y Urbanismo del Instituto de Estudios CEUTIE. En nombre de la directora del Instituto, Rocío Valdrivera, pues hago la inauguración de las jornadas, me delegó en mí, porque sabéis que hoy se encuentra cumpliendo labores profesionales en Melilla, en unas jornadas de documentación como directora del archivo de la ciudad de Ceuta, y no ha podido asistir a esta sesión. Y entonces, bueno, pues en su nombre, desearos lo mejor en esta jornada, felicitar a Alberto Bale, a la sección, al equipo de la sección por estas jornadas, y además especialmente porque ya son las séptimas, son unas jornadas consolidadas, sabemos lo que a Alberto le ha costado, el esfuerzo que se ha hecho para llegar hasta aquí, a esta séptima jornada, y desde luego desde el Instituto de la Junta Rectora pues reconocemos ese trabajo y ese esfuerzo, y estamos encantados de que estemos en estas séptimas jornadas, que además casi todas han llevado sus actas, ahí estamos trabajando y la cosa va bien. Pues nada, pues estamos por inaugurar las jornadas y damos paso al decano. Bueno, buenas tardes. Yo, aprovechando que José nos ha echado una mano y él ha inaugurado la jornada, yo solo voy a ser muy breve para explicaros un poquito lo que vamos a ver en estos días. A partir de hoy, los jueves 8, 15 y 22 de junio, en esta sala de usos múltiples de la biblioteca, destacados profesionales y profesores de la arquitectura y el urbanismo darán a conocer sus obras, sus proyectos y sus ideas, poniendo la mirada en nuestra ciudad y en su entorno, ¿no? El formato de esta jornada será más parecido a un ciclo de conferencias a celebrar un día a la semana durante las 3 próximas semanas, con la intención de facilitar la asistencia a la jornada. Es evidente que se celebran aquí, en la sala de usos múltiples de esta Biblioteca Pública del Estado, que tanto nos gusta, que, bueno, un edificio que Ángela García de Paredes y Ignacio García Pérez de Orsa nos explicaron en una ponencia en las anteriores jornadas. Hoy participa Antonio González Liñán, autor de las viviendas sociales en Loma Colmenar, que ahora presentará Carlos. El jueves 15 de junio estará con nosotros César López Ansorena, director de la Autoridad Portuaria, con una conferencia titulada Apuntes sobre la relación entre la ciudad de Ceuta y su puerto. Y por último, el jueves 22, María Cristina García y Salvador Guerrero, profesores de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, nos presentarán su trabajo de investigación titulado Ceuta circa 1930, la construcción de la ciudad funcional, fruto de una beca de investigación del IEC. Antes de terminar y de empezar la jornada, queremos agradecer la colaboración y el esfuerzo de las personas e instituciones que hacen posible esta jornada, a los ponentes por su generosa colaboración, a la Consejería de Educación, Cultura y Mujer de la ciudad de Ceuta por su constante apoyo, muestra de ello está aquí el consejero con nosotros, a la Biblioteca Pública, donde el IEC se encuentra como en su casa, a la Autoridad Portuaria de Ceuta, al personal del Instituto de Estudios CEUTIE por el trabajo desarrollado, y a vosotros los asistentes por vuestro interés y vuestra participación. Muchas gracias. Buenas tardes. Rápidamente, Antonio González Liñán es arquitecto desde el 2001 por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, ciudad donde reside. Él ya ha venido otras veces precisamente a otra jornada del instituto, puesto que, como Alberto ha dicho, es el autor del proyecto de las 317 viviendas, que fue un concurso que sacó el SEPE, el Ministerio de Fomento. Y entonces ya vino aquí en una ocasión para hablar del concurso, ahora viene para hablar ya de la obra construida, ¿no? Cuando uno ve un poco la obra de Antonio, destaca, o al menos desde mi punto de vista, destaca la cantidad de concursos además construidos, ¿no? Que es una cosa a destacar. Me acuerdo Francisco Sáez Doiza, que decía que solamente se ganan un 10% de los concursos a los que uno se presenta. Se construyen un 10% de esos que se ganan y se termina por cobrar todo lo que hay que cobrar, otros 10%, ¿no? Con lo cual, la verdad es que es una ruina, ¿no? Pero en su caso, además, es una obra que es muy variada. No se trata de un arquitecto que solamente haga vivienda pública, también tiene proyectos de vivienda privada, tiene proyectos de edificios educativos, administrativos, y no solamente en España, también las tienes ganaron un concurso no hace mucho tiempo en Chipre, y entonces eso también es no sé si es una cuestión solamente de mentalidad o también forzado por la crisis, muchos arquitectos nos hemos visto obligados a buscar trabajo en otros países, ¿no?
Además de esa variada obra construida y de todos esos proyectos, también ha tenido la suerte de participar en muchas exposiciones en diferentes países, y su obra está publicada en muchísimas revistas, ¿no? Por ejemplo, el proyecto este de Ceuta está publicado en revistas y libros en Estados Unidos, por supuesto en España, creo que también en Italia, en Chipre, en China, en Corea, en Nueva Zelanda. Y es tremendamente interesante ver cómo cuando una ciudad hace concursos de ideas, que no recuerdo la última vez que la ciudad autónoma de Ceuta hizo un concurso de ideas y no de concurso de obra y proyectos, porque el puerto tiene hecho uno. Pero cuando se da la circunstancia de un buen concurso de ideas con un buen proyecto ganador, eso al final significa muchísimo para una ciudad, en cuanto a prestigio y en cuanto a darse a conocer, porque si no, ¿cómo turismo va a llegar que se hable de Ceuta en Nueva Zelanda? Y sin embargo, Antonio lo hace, ¿no? Así que, Antonio, te damos las gracias por venir aquí y te paso la palabra. Bueno, muchas gracias a vosotros por esta segunda invitación a esta jornada. Yo estoy encantado de venir aquí otra vez. He estado 3 años viniendo mucho, con lo cual tampoco me cuesta mucho trabajo. Y nada, yo traigo un poco para contaros precisamente 3 proyectos. Voy a hacer una pequeña introducción al hilo un poco del título de la conferencia, esta historia de lugares apropiados, que tiene que ver un poco con la forma en la que trabajamos y en la que nos aproximamos a los proyectos. Esta pequeña introducción, bueno, versa sobre un texto que escribimos hace poco y que lo hemos utilizado un poco como analogía para explicar la aproximación que hacemos cuando llegamos a un sitio para empezar a estudiar un proyecto, ¿no? Y la cualidad fundamental, digamos, del inicio de la arquitectura es el lugar donde intervienes, el lugar donde vas a trabajar, ¿no? Entonces, os traigo un poco estas 2 imágenes como una reflexión en relación a la idea esta del espejo. Esta primera imagen es de la película de Ciudadano Kane, del Orson Welles. Bueno, pues intenta transmitir un poco utiliza el espejo, ¿no?, para dar una segunda visión de una realidad ampliada, de una multiplicidad de personalidades que tiene el protagonista, e intenta introducir un poco una visión a través del espejo que no tiene que ver con la realidad, pero que la amplía, ¿no? El segundo es Gilles Deleuze, un filósofo que aunque ya está pasado de moda, pues tiene algunos ensayos interesantes y tenía un libro muy interesante sobre Alicia en el País de las Maravillas y Alicia al otro lado del espejo, y hablaba de cómo la realidad que se crea a través de ese espejo, en el otro lado del espejo, pues genera digamos, una ficción real a partir de la visión de la persona que lo mira, ¿no? Entonces, el espejo, nosotros un poco hemos utilizado esa analogía para proponer la mirada que tenemos sobre el lugar. Una vez llegamos a un lugar en el que vamos a intervenir, en el que la arquitectura va a empezar a establecer una realidad nueva, digamos que el espejo es ese filtro, esa mirada que intenta analizar el lugar desde un filtro diferente, desde una realidad que puede ser paralela, pero que se basa en el reflejo de una preexistencia. Este concepto de apropiación, que en el título aparece como lugares apropiados, y un poco en la evolución del espejo, hemos utilizado un poco esta figura del mimo, porque había un texto de Stéphane Mallarmé, que es el poeta francés del 19, que tenía algunos textos muy interesantes, y además trabajaba en la poesía como un tema vivo, ¿no? Y tiene un texto sobre el mimo y la mímesis que es muy interesante, porque es un poco el que establece las pautas de cambio entre la mímesis como imitación de la realidad y la mímesis como creación a través del mimo de una ficción abstracta que intenta explicar esa realidad, pero con los conceptos, digamos, abstractos y esenciales para que la gente entienda a través de esa nueva ficción esa realidad que está intentando contar, ¿no? Y tiene que ver con esa ficción, digamos, de estar otra vez al otro lado del espejo sin que exista el espejo, ¿no? Entonces, esta sería la evolución un poco del espejo, esa apropiación de esa visión del espejo a través de una
ficción abstracta, digamos que nos sirve el mismo como analogía de esa apropiación del lugar a través de una propuesta de intentar dar un mensaje con las esencias de lo que has capturado sin que se convierta en una mímesis por imitación. Y luego el concepto de la realidad, ¿no? Un poco esto os cuento de cómo te aproximas al lugar y tienes una visión amplia, abstracta, y después te das de bruces un poco con la realidad de cómo construir las cosas, y ahí aparece la gravedad, ¿no? Que es la que te pone los pies en el suelo y la que te obliga a pensar cómo todo el trabajo que tú propones va a tener que mandar todas sus toneladas hacia el suelo para que se repartan. Y estas imágenes lo traía del pabellón de Mies, muy conocido, el pabellón de Barcelona de la Expo del 29, que tiene una propuesta súper interesante con respecto a la percepción de esa realidad, en el que si tú le das la vuelta, digamos que el pabellón permanece igual, ¿no? El agua es el reflejo del cielo, el punto de vista está justo a la mitad, digamos, de la altura entre el techo y el suelo, y esa estatua que se queda al revés, aunque su reflejo sigue estando en su realidad perspectiva, digamos, vertical, es la única que te da esa referencia de que algo falla, ¿no? De que parece que la estatua se cae. Sin embargo, nos gusta un poco este ejemplo porque también te permite pensar que la gravedad, esa ley tan potente y tan interesante que nos obliga siempre a pensar que la construcción no tiene que ver con... Tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo en cómo se sostiene, pero que con la gravedad también se puede jugar de alguna forma, ¿no? Entonces, nos interesan un poco estas visiones y lo cuento como un poco analogía de ese discurso de cómo intentamos apropiarnos de los lugares con una visión un poco abstracta y comprendiendo cada lugar como con un sentido muy amplio, que tiene que ver no solo con las preexistencias, digamos, físicas, sino que tiene que ver con los elementos culturales que lo caracterizan, con el clima, con la geografía y con cualquier aproximación social que pueda tener un lugar concreto, y de esta manera el lugar se construye como un elemento muy amplio. Y esto sería un poco ese pequeño resumen, como un flash de imagen, de cómo esa apropiación de una preexistencia con un leve gesto abstracto puede cambiar un poco el sentido de la comprensión de lo que antes había y lo que aparece como nuevo, ¿no? Este pequeño desconchón en una pared que se le pinta un ojo y unas orejas y digamos que genera una visión nueva sobre algo que antes no existía, utilizando lo que una visión personal de una persona ha decidido que puede ser un animal o un ratón, ¿no? Y este graffiti de Banksy, un artista londinense muy conocido, que utiliza un poco también la percepción para generar una nueva realidad, pintando un poco este hombre que se descuelga en una medianera, que genera un poco esta visión un poco activa o dinamizadora un poco de un aspecto arquitectónico que normalmente es un elemento muerto, ¿no? Y esta frase que aparece aquí es también un poco resumen de esta característica. Aparece en el libro de Lewis Carroll, de Alicia en el País de la Maravilla, y dice: todo lo que podía verse en la antigua habitación era muy corriente y sin interés, pero todo lo demás era absolutamente diferente. Esta dualidad de significados, donde todo parece pero no parece, pero no es lo que nos interesa un poco en esa visión de los lugares, donde no solo intentamos entender el lugar como un elemento físico con una preexistencia y una realidad anterior, sino que intentamos que el lugar pase por el filtro de la mirada para apropiarnos de él y que ese nuevo lugar sea la base para empezar con el proyecto de arquitectura, ¿no? Y acabo ya con esta introducción. Voy a empezar un poco a contar. Os traigo 3 proyectos. Bueno, las viviendas de aquí de Ceuta, por supuesto, explicaré un poco más tranquilamente. Luego otro proyecto de vivienda en Barcelona, un concurso que hemos ganado hace poco y que además
En cierta manera tiene que ver con el proyecto de Ceuta porque es una evolución de la tipología de vivienda que utilizamos aquí. Y luego el proyecto del concurso de Chipre que ganamos el año pasado, que ha contado es una facultad de medicina en Nicosia, en la capital de Chipre. Y bueno, tiene un poco que ver con el título de la conferencia este tema de los lugares, porque digamos que los 3 proyectos tienen un poco ese punto de partida, de cómo entender el lugar y cómo intentar apropiarse de ellos y cómo entender que esos lugares son apropiados para la arquitectura que van a recibir. Bueno, el proyecto de Ceuta, no os voy a explicar dónde está, porque parte un poco de, supongo que muchos lo conocéis, de la ordenación que se propuso para toda la Loma de Colmenar, que hay una parte que está ejecutada, otra que todavía está en proceso, y que se rige un poco por la centralidad alrededor del nuevo hospital, y que cuando salió el concurso, digamos que este plano que veis aquí era el que, digamos, era el plano de partida, el plano que definía un poco los usos, el plano de ordenación de toda esa zona, y que, bueno, como plano a nosotros no nos resultaba excesivamente atractivo porque simplemente otorgaba digamos, unas manchas de color sin tener en cuenta pues, que había una topografía, que había unas condiciones importantes y cuando empezamos a estudiarlo pues nos dimos cuenta que no era tan fácil porque todas las parcelas que entraban en el concurso pues estaban en situaciones topográficas diferentes, complicadas y bueno, que eran complejas de resolver con un modelo de vivienda que fuera único o que pudiera adaptarse a distintas circunstancias, ¿no? Entonces nosotros empezamos a trabajar sobre esta visión abstracta que os he dicho del lugar, utilizando unas referencias externas y a la vez, digamos, reutilizando la topografía real existente, que sería un poco este plano, esa topografía donde al final lo único más o menos plano que había era el hospital y todo lo que había alrededor pues era, digamos, con unas pendientes bastante acusadas. El concurso, no sé si lo recordáis, el concurso era sobre no sé si eran 4 o 5 parcelas que tenía SEPES alrededor del hospital y nosotros empezamos a trabajar sobre una ordenación que pudiera servir para todas las parcelas, ¿no? Entonces, trabajamos con una trama geométrica abstracta que tenía que ver un poco con las orientaciones, los vientos dominantes, con un poco una geometría que intentábamos sacar de esa superposición de capas que tenía que ver con la recuperación urbana de una trama de calles, de espacios públicos. Bueno, nos servía, digamos, para generar un poco esta superposición donde, aparte de generar una nueva trama para crear una topografía modificada, pues empezaban a aparecer esa idea de espacios públicos, de calles, de plazas e incluso zonas verdes. Y al final lo que extrajimos fue una topografía modificada que nos sirvió un poco de base para empezar a trabajar sobre el proyecto. Esta fue un poco la propuesta sobre las parcelas de vivienda que estaban en el concurso y veis ya que la topografía aparece totalmente modificada con respecto un poco a esa idea de nueva trama y que empiezan a aparecer pues esos escalonamientos que sirven de soporte para los distintos edificios. Esta, no sé si soy yo o... Ahora, ¿no? Esta es una maqueta un poco de idea, de concepto que hicimos sobre esa topografía, nueva topografía para toda la montaña y cómo los nuevos edificios podían ir adaptándose a esa nueva geometría, apoyándose, plegándose o volando sobre ella, ¿no? Era un poco la primera idea, la primera aproximación a cómo podía definirse la arquitectura que queríamos proponer para todo el conjunto. Empezamos a trabajar con las secciones, que evidentemente son muy importantes porque al final la topografía es la que de alguna manera define
define la intervención. Y las secciones, veis aquí un poco, empiezan ya a explicar algunos aspectos importantes del proyecto con respecto al conjunto de ordenación, que los edificios en algún momento flotan, intentan que haya siempre conexiones por debajo de ellos para que no se creen espacios cerrados entre los edificios, que era una cosa importante. Al haber tantos muros con tantos desniveles, nos parecía que las calles podían quedar como calles muy cerradas, muy oscuras, y siempre hemos intentado que esta conexión por debajo de los edificios pueda generar un poco esa amplitud de espacio o esa capacidad de que la luz pueda llegar, digamos, a todas las calles interiores, ¿no? Esto es un poco la ordenación final. Bueno, sabéis, os he contado que hicimos la intervención sobre las parcelas de SEPE, cada uno se adjudicó a uno de los concursantes y a nosotros nos tocó la B4, que era esta, cuya característica fundamental era la acusada topografía. Creo que en este borde hay casi 40 metros de desnivel y se va suavizando en esta dirección hasta que aquí hay 4 o 5 metros, no recuerdo bien. Entonces, como os he contado, aprovechamos un poco todo ese sistema de nuevos aterrazamientos, toda esa topografía modificada, para ir poniendo todos esos edificios que se van adaptando a esas plataformas, se van plegando sobre ellas y van buscando un poco también el oxígeno de las vistas, de las orientaciones y de abrazar algunos espacios interiores que nos parecían interesantes. Los alzados, como veis, pues bueno, se adaptan un poco a ese crecimiento en el punto más alto aquí, y en esta planta baja pues aparecen un poco estos espacios verdes. Son esas plantas bajas abiertas que intentan crear siempre esas conexiones dentro de la topografía para no generar, digamos, esas calles tan cerradas, ¿no?, en los espacios intermedios. Veis un poco en las secciones como aquí además aparecen espacios interiores al edificio, que ahora os contaré, que tienen que ver un poco con la tipología de la vivienda, que intentaba a través de un patio interior pues generar una especie también de permeabilidad a través de todos los edificios. Estas son maquetas de trabajo que hicimos para el concurso, donde un poco resumen un poco esa idea de cómo los edificios negocian con la nueva topografía, volando, apoyándose, abrazándola y generando espacios internos que de alguna manera pudieran proporcionar esa idea, ¿no?, de crear un nuevo barrio con sus calles, sus plazas, sus espacios abiertos, incluso algunas zonas con locales que tienen. Y esta es un poco la evolución de esa sección que os he explicado al principio, donde ya aparecen un poco estos vacíos interiores de los edificios y que pretendían un poco otra vez negociar esa conectividad, permeabilidad de toda la parcela a través de esos vacíos interiores, y que aprovecharan también en cierta manera la ventilación natural a través de estos patios conectados, ¿no?, de esos vacíos interiores a las viviendas. Y bueno, esta planta, aunque no se suele enseñar muchas veces la planta de sótano de aparcamiento, me parecía interesante porque dentro de toda la dificultad que ha tenido el proyecto, una de ellas era la accesibilidad, ¿no?, a través de una topografía tan pronunciada, cómo permitir que la gente pueda llegar andando hasta el portal de su casa o en coche hasta el portal abajo para subir a su casa sin que tenga que subir escaleras, rampas o negociar con esa topografía tan acusada. Entonces, al final, debajo del edificio existen una serie de calles que siempre van en plano con alguna pequeña rampa de adaptación a la topografía existente, pero tanto para el acceso de los coches como para los accesos peatonales a las parcelas, cada uno que accede a su portal, a su edificio, digamos que entra siempre en continuidad sobre una superficie plana, ¿no? Para llegar a su casa no tiene que subir escaleras ni rampa. Entonces, con esto quiero explicar un poco que el proyecto atiende a muchas complejidades dentro de muchos aspectos, complejidades de circulaciones, de
resolver muchos temas de normativas específicas que hay para cada cosa. Esta calle es de acceso también rodado, porque habría que permitir también el acceso por seguridad de incendio a un camión de bomberos. Entonces, los edificios, evidentemente, tienen que cumplir con muchas normativas, pero además adaptarse a una realidad compleja, ¿no? que es el lugar donde nos situamos. Bueno, no he explicado, pero también lo conoceréis bien, la normativa urbanística definía estrictamente un poco todas las condiciones de alturas, edificabilidades y todo esto. Mucha edificabilidad y mucha densidad para esta parcela, que ha sido complicado de resolver para que la distancia entre los edificios, la generación de sombras de un edificio sobre otro funcionara. Entonces ha habido mucho trabajo sobre estos temas para intentar que todo cumpla de la mejor manera posible y además se adapte a una comodidad de vida que funcione lo mejor posible, ¿no? Dentro de tanta normativa que actualmente existe. Esto ya es la maqueta del conjunto final, la maqueta de trabajo que hicimos antes de empezar la obra para confirmar un poco todas las formas y que recoge un poco en abstracto pues esas 4 o 5 ideas que os he contado que definen el proyecto, ¿no? Esa topografía nueva modificada, ese movimiento de los edificios a través de ella y esa permeabilidad que las terrazas y los patios interiores de los edificios pues permiten un poco a toda la parcela, ¿no? Simplemente aquí la definición de un edificio, su planta con esos patios y terrazas, los alzados y secciones, un edificio tipo, yo creo que este es el 1, si no me equivoco. Y nada, simplemente cada edificio pues llevaba su definición estricta del proyecto y nada, simplemente traía esto para entrar en detalle, explicar un poco en detalle la tipología de vivienda que me parece más interesante. Este es el edificio tipo, veis que se define un poco por una banda central que contiene todos los núcleos húmedos, los baños, las cocinas, también los núcleos verticales de comunicación e instalaciones. Estas terrazas patios que se van, digamos, superponiendo en las distintas plantas, cada una para un lado, y esta fachada profunda que permite un poco que la orientación sur, la incidencia solar no sea muy directa y pueda generar sombra cuando el sol está abajo, para que las estancias que están a sur no se calienten mucho en verano y sin embargo a norte pues la fachada no necesita esa profundidad, con lo cual el edificio tiene un poco esta dualidad de negociar con las realidades climáticas que hay en Ceuta, ¿no? Y bueno, este es el tipo de vivienda que veis aquí cómo funciona, tanto en planta como en sección. En sección tiene este tema que creíamos que era interesante, un poco esta conectividad y que hemos evolucionado también para el próximo proyecto que os enseñaré, que genera esa permeabilidad y esa posibilidad de aprovechar las condiciones climáticas de ventilaciones cruzadas para intentar en lo máximo posible que cuando las condiciones de verano, primavera, cuando digamos, el calor es más importante, se pueda aprovechar lo más posible esa posibilidad esa circunstancia de utilizar las brisas locales para ventilar las viviendas. El tipo se basa en girar alrededor de ese patio con su terraza. El salón, de alguna manera, está partido en 2 partes, con la cocina en medio, con un poco también esa posibilidad de que pueda haber una intercambiabilidad estacional, que en verano o invierno, en función de que nos interese, podamos estar en verano en la parte norte, que estaremos más frescos, y a lo mejor en invierno en la parte sur, para aprovechar un poco la incidencia del sol, o repartir un poco las habitaciones como cada uno guste, ¿no? Es un poco ese modelo de flexibilidad que nos interesaba proponer con esta tipología. Y nada, esto es una sección constructiva que he traído simplemente a nivel informativo para explicar aquí el tema este de la fachada profunda,
con las terrazas que conectan los patios con el exterior. Y esta sería la fachada, una de las fachadas, digamos, de las bocas de los edificios, que está construida con una chapa mini honda, que se lacó al final en verde, y que bueno, define un poco esa imagen de las cabezas de los edificios. Bueno, esto es una imagen, 3 imágenes ya finales del proyecto acabado, donde se ve un poco el estado final en distintas circunstancias, ¿no? Una vista aérea con Ceuta al fondo, esta vista un poco más frontal y la vista desde abajo, desde el mar, donde aparece un poco esta continuidad del alzado de El Príncipe con las viviendas nuevas de aquí también de Loma de Colmenar, y que acaban un poco con estas pequeñas cabecitas que casi intuyen un poco, o no lo sé, o no intuyen, pero dan un poco la imagen de lo que hay detrás. Y he traído para contarlo, quería hacer un pequeño inciso dentro de, no sé, nos gusta contar muchas veces los proyectos desde el punto de vista más filosófico, arquitectónico, estético, como quiera llamarse, y la complejidad que ha tenido esta obra con respecto a muchos temas, pero sobre todo a temas estructurales, de topografía de suelo, me gustaría un mínimo inciso contarlo, ¿no? Se hizo un estudio de estabilidad de toda la ladera, cogiendo un modelo en la parte más desfavorable de la parcela, que es la parte con más diferencia topográfica, y utilizando el estudio geotécnico que teníamos, que digamos, el estudio geotécnico había detectado diferentes tipos de suelo en la parcela, creo que había 5 o 6 tipos de suelo, y se metieron en el modelo de cálculo, y al modelo se le fue introduciendo, digamos, las cimentaciones de los edificios que aparecen aquí con sus zapatas, las losas de arriostramiento de esos edificios, y luego los muros y los arriostramientos de los muros, que ya sean con vigas que van conectadas a las cimentaciones de los edificios, o con losas que conectaban también, digamos, cuando no había vigas, ¿no? Entonces, todo el sistema funciona como un conjunto estructural, como un pliegue continuo que siempre está conectado, ¿no? Entonces, existe ese soporte estructural que digamos, actúa como un conjunto y no como edificios aislados que apoyan por sí mismos. Todo está conectado y todos los esfuerzos se acaban repartiendo de una manera, digamos, más conjunta. Veis aquí un poco los resultados de este cálculo de estabilidad. Se metió las condiciones del suelo y se metieron los edificios para saber el peso que transmitían los edificios y las deformaciones que, en función del movimiento que podía tener el suelo, podían llegar a los edificios. Veis un poco los estados de deformación que podía tener el conjunto sin los edificios y con los edificios. Digamos que el edificio 1, entre comillas, es el más desfavorable, porque es el que más peso transmite en la cabeza, ya que tiene una parte en vuelo, y además es la parte donde, digamos, la topografía es más desfavorable. Pero las deformaciones eran mínimas y, por supuesto, muy holgadas dentro de la normativa. Veis aquí un poco los resultados dentro de la sección con los distintos tipos de movimiento que podía transmitir todo el peso de los distintos edificios al conjunto de la ladera, porque uno de los temas importantes no era solo la deformación o el movimiento que podía tener cada edificio o cada cimentación de cada edificio, sino cómo todo el peso podía afectar a la ladera conjunta para que hubiera un deslizamiento de toda la ladera con un tipo de suelo que pudiera deslizar sobre otro, ¿no? Entonces todo esto se metió en este programa de estudio de cálculo y bueno, las cimentaciones se adaptaron también y todos los muros de urbanización y los arriostramientos se adaptaron a todo este estudio que se hizo, ¿no? Que fue como muy profundo en su momento. Y bueno, voy a poner un poco la evolución en algunas fotos de la obra. Veis aquí un poco el estado inicial. Como os he dicho, había distintos tipos de suelo. Aquí se empiezan a intuir, ¿no? Una parte más gris, aquí había una parte más roja, aquí en medio la piedra, que ahora veréis,
este terreno era de otra manera, aquí apareció después un terreno verde que no había detectado el geotécnico. O sea, había como muchos tipos de terreno y casi que había que adaptarse en la misma parcela a unas circunstancias diferentes, ¿no? Entonces, la obra ha ido evolucionando, veis aquí cómo se empiezan a trabajar en los distintos bancales, va evolucionando. La parte más dura, digamos, ha sido esta parte central, porque había una roca que costó mucho picar. El resto de terreno se iba excavando, se proyectaba cada 2 metros de excavación se metía un sistema de soil nailing, que son como unos cables que anclan el terreno, y se proyectaba de hormigón para ir sosteniéndolo, y después se seguía excavando, para ir intentando estabilizar la ladera durante la construcción. Después los muros de hormigón hacen que este sistema ya no esté en carga, pero durante la construcción hubo que utilizar un sistema que nos ayudará a sostener esos escalonamientos mientras se construían los muros de cimentación, los muros de urbanización y las losas de cimentación. Veis aquí un poco cómo va evolucionando. Aquí ya aparecen un poco casi todos los taludes nuevos con esos saltos de topografía que se van haciendo. Todavía no se ha acabado de picar la roca. Y mientras, por una parte, se iba acabando de construir los taludes y sostener el terreno, por la otra ya se empezaba a construir la edificación. El tema de la construcción de los edificios que se iban construyendo también tenía que ver con cómo se iba cargando de peso toda la ladera, con lo cual se hizo un estudio para establecer un orden de prioridad en los distintos edificios para no generar cargas asimétricas en todo el conjunto que podían ser más desfavorables. Veis aquí que los primeros fueron estos tres, que eran la parte, digamos, más favorable de la parcela. Después se empezó a construir uno arriba y otro abajo, y los de esta zona, pues digamos que fueron los últimos. El último fue el 7, el de aquí, porque la parte de cimentación que había detrás era más complicada, pero bueno, al final la evolución se ve, ¿no? El 1 fue también de los últimos porque era el punto, digamos, que nos interesaba que se cargara al final la parcela, que el peso más desfavorable pues fuera el último, y de manera que ya todo estuviera de alguna manera sujeto. Y bueno, ya son fotos de la evolución, y este es el estado final. Y de la obra, ¿no? No lo he explicado, pero nos parecía estuvimos estudiando mucho el tema de los colores, y nos parecía que utilizar para una obra tan grande y tantos edificios el mismo color, el mismo sistema, era un poco monótono, y al final decidimos utilizar 3 tonos de ladrillo, el blanco, el gris y el negro, y crear una especie de transición para que pudiera haber una relación un poco también, digamos, de movimiento, de vibración y de adaptación un poco a los distintos tonos de color que había alrededor. Y el verde pues apareció como un color que unificaba todos los edificios, tanto en sus espacios interiores, esto de las terrazas, esos patios y tal, como en las cabezas y en los espacios que se generan en planta baja, y nos servía para unificar un poco todos esos espacios que ahuecan de alguna manera el conjunto de edificios, ¿no? Bueno, voy a pasar a algunas fotos aunque supongo que los conocéis todos bien. Este alzado nos parecía muy interesante porque, bueno, pues se integra de alguna manera en todo el colorido que tiene toda esta parte de Ceuta, que es muy heterogénea. Y bueno, aunque parezcan desde este punto de vista edificios pequeños, detrás de eso pues acaba apareciendo como un conjunto que es como que no te lo esperas, ¿no? Si solo ves esta imagen. Esta, bueno, es la parte que os he contado, más desfavorable de la parcela, con todos los escalonamientos que existen. El edificio 1
En principio, esto no debería contarlo, pero bueno, se había planteado como un tema en vuelo, sin pilares, y bueno, ya sabéis, una intervención muy compleja, con una inversión potente, pero ajustada a la realidad de la vivienda social a la que va destinada, y al final pues forzar digamos un coste extra para tener esa imagen, pues en fin, nos pareció, y en reuniones y al que pagaba le pareció también demasiado. Así que optamos por simplificar un poco todo ese tema, y aunque aparezcan los pilares, pues se sigue manteniendo un poco la idea de esos edificios que intentan buscar su oxígeno y flotar sobre la topografía, ¿no? Bueno, este es un poco una imagen también característica de cómo los edificios se van cortando, y ese corte siempre aparece esa imagen verde que intenta contar un poco ese espacio, ese conjunto de espacios interiores, de verdes interiores y de terrazas, patios que van apareciendo. Es como si un edificio conjunto de alguna manera le metieras un corte y vieras un poco las entrañas. Esta imagen intenta también explicar ese sentido profundo de las fachadas en su orientación sur. Veis que al final los huecos tienen una profundidad mayor de lo normal, que además nos sirve para generar unos espacios interiores que pueden ser susceptibles de tener armarios o estanterías o lo que cada uno quiera. Y bueno, aprovechan también un poco la profundidad de estas terrazas que conectan con los patios para generar un alzado en cierta manera, con cierta plasticidad, ¿no? Con esas sombras profundas que se adaptan un poco a la inclinación del sol en cada época del año, ¿no? Que no pasa en las fachadas nortes, pero bueno, que nos parecía interesante en este punto de vista. Bueno, alguna imagen más de los edificios desde la parte de la rotonda de acceso a la urbanización, donde se ve un poco esta idea también de que los edificios intentan aparecer de alguna manera flotando entre ellos, adaptándose a esa realidad topográfica, y de esos espacios que se van generando debajo de los edificios para digamos, establecer una continuidad a través de la parcela, que un poco era uno de los parámetros de inicio del proyecto, ¿no? Bueno, algunas imágenes más donde en algunos puntos los edificios se han tratado como alzados un poco más abstractos, con los huecos de las terrazas de los tipos que quedan en los extremos de los edificios, y que se relaciona un poco también con los espacios públicos, este tipo de calles, plazas, que se van generando entre los edificios, ¿no? Algunos edificios que pasan por encima de las calles. Pero al final negociar con toda esta topografía, con muros muy altos y con calles a distintas alturas, pues tiene un poco estas cosas, ¿no? Que intentábamos siempre que hubiera de alguna manera esa riqueza de continuidades espaciales a través de la parcela. Bueno, alguna imagen más, tampoco voy a entrar muy en detalle. Esta cabeza funciona de una manera diferente, porque la tipología, digamos, que cortamos en este punto, pues se corta de otra manera que las demás, entonces aparecen esas terrazas profundas, ¿no? En las cabezas de este edificio, creo que en este y en otro, en el 9 también. Y bueno, y otra vez un poco esta intención de generar espacios de continuidad a través de los edificios y espacios de conexión a través de rampas o escaleras en las distintas áreas de la topografía, para que también interiormente pueda haber una conectividad de las personas dentro de los distintos edificios, ¿no? Aunque cada uno pueda llegar desde la entrada a su casa andando y sin subir escaleras, pues bueno, todo este sistema de conexiones de escaleras y tal ayudará a que de alguna manera la conexión interna pueda funcionar mejor.
Bueno, esta imagen a mí me parece interesante. Yo creo que aquí estáis todos muy acostumbrados, supongo, al paisaje de Ceuta, que es muy heterogéneo, ¿no? Que conviven muchas cosas, muchos tipos de edificación diferente, con zonas de orografía especial, con zonas verdes, con el cementerio este tan bonito que hay enfrente, ¿no? Y a mí siempre me ha parecido interesante toda esta heterogeneidad que tiene el entorno construido, ¿no? de Ceuta, bueno, porque este edificio añade un punto más dentro de esa mezcla, ¿no? de estilos, de colores y de cualidades, ¿no? Y bueno, estas imágenes explican un poco esa idea de calles a distintas alturas, de espacios de conexión y de ese intento de recuperar la cualidad de barrio, de ciudad, ¿no? Con calles, plazas, espacios de uso ambiguo, incluso algunas zonas aquí y en el espacio que hay en la plaza de entrada con locales comerciales que no sé cómo evolucionarán, pero la idea sería un poco que pudieran dar cierta actividad comercial también a todo el conjunto, ¿no? Y bueno, esta es una imagen que resume, yo creo, de alguna manera todo el proyecto, con todas las cosas que he intentado contar dentro de todas esas complejidades y esa evolución, dentro de la complejidad que ha tenido la obra y supongo dentro de la complejidad que tiene ahora la evolución de la ocupación de los habitantes, que tendrán que adaptarse a distintas realidades también. Resume un poco todo lo que he contado del proyecto, ¿no? Y me parecía un poco también bonito esta relación que puede tener un poco estas cabezas que sobresalen y que buscan de alguna manera orientarse a la ciudad de Ceuta y a unas vistas que a mí siempre me han parecido muy sugerentes a un cementerio que normalmente que es algo que no queremos ver, pero que en este sentido está muy integrado en el paisaje de esta zona, ¿no? Voy a pasar a contar el proyecto de Barcelona. Es un concurso que hicimos hace unos meses y que hace 3 semanas, creo, nos dijeron que habíamos ganado. Y que tiene en parte algo que ver con lo que os he contado de Ceuta, porque comparte algunos temas. Bueno, ahora os lo contaré un poco más en detalle, ¿no? El proyecto está situado, los que conocéis Barcelona, esto es la Plaza de las Glorias, que ahora está en plena obra, porque toda la llegada de la Diagonal y los distintos cruces que hay aquí los van a ir soterrados y esto va a ser un parque conectado un poco con toda la zona de la Arroba 22, la Torre Akbar, el hub el museo de Bohigas y toda la parte nueva que también están construyendo por aquí. Y este es el museo el mercado de Les Encants, este es el edificio de Moneo del auditorio y este es el de Bofill no sé si el Teatro Nacional, no me acuerdo muy bien. Y esta manzana pues la sacó el Ayuntamiento de Barcelona como un concurso de viviendas. A nosotros nos pareció muy interesante y nos presentamos. Entonces nuestra propuesta en principio recuperaba la idea de la manzana de Cerdá, adaptado un poco también, no es una topografía evidentemente tan acusada como la de Ceuta, pero tiene un cierto desnivel de 6 o 7 metros. Y nuestra propuesta recuperaba esa idea de manzana, pero en cierta manera una manzana que está abierta a los espacios públicos que tiene fuera y que establece una conectividad con las circulaciones una permeabilidad con las circulaciones a través de este gran patio interior que pueden conectar tanto con el espacio de la Plaza de las Glorias, con los espacios públicos que se crean una vez soterren la Diagonal y bueno, también con la conectividad que pueden tener con el museo el hub o con la zona de la Arroba 22. Entonces, bueno, el edificio, aparte de cumplir una normativa, evidentemente, que condicionaba mucho las volumetrías, edificabilidades, alturas, pues se adapta un poco a esta
digamos, esta heterogeneidad que tienen muchas manzanas dentro del ensanche de Barcelona, donde hay distintas alturas, hay distintas tipos de edificación y bueno, nos gustaba un poco que aunque el modelo, ahora os contaré cómo funciona la vivienda, el modelo fuera muy racional y repetitivo, pero que el edificio tuviera de alguna manera una cierta vibración, ¿no? Y luego la planta baja actúa como un zócalo donde se van disponiendo los espacios comerciales y se va adaptando a la topografía con una serie de puertas, ¿no?, que aparecen en ese zócalo y que sirve de soporte o de apoyo para el sistema de viviendas. Esta es la imagen un poco de referencia. Veis un poco aquí la evolución de esta idea que os he contado, del modelo de manzana normativo, como nosotros intentamos esponjarlo, quitándole una serie de espacios y poniéndolo más alto en la fachada que da a las glorias. El sistema de zócalo que abraza, digamos, de alguna manera un patio interior, pero que se conecta de una manera clara y libremente con todos los espacios que tiene alrededor. Y luego el sistema final, que nos pedían que pudiera ser divisible en 4 bloques además diferentes, que tendrán una evolución diferente en el tiempo y bueno, y hacíamos esta propuesta, ¿no? Un edificio principal con fachada a las glorias y otros 3 que se entienden como un conjunto único, pero que pueden ser divisibles. Y esta es un poco la imagen final de esa idea de permeabilidad con esos espacios que funcionan un poco, ahora os contaré, como el modelo de Ceuta de las viviendas de aquí, con esas terrazas conectadas a patios interiores y que nos permiten hacer un edificio que en cierta manera respira a través de él y a través del gran patio y a través del otro edificio y genera un poco toda esa posibilidad de conectividad que se generan en estos espacios, ¿no?, que van apareciendo interiormente. Esta es un poco la propuesta tanto del conjunto del edificio como del edificio tipo, en este caso es este de la cabeza, del de 11 plantas, y que, como veis, pues tiene que ver con el de Ceuta, comparte esta idea de núcleos centrales húmedos, comparte la idea del patio conectado a fachada y que se va, digamos, contrapeando en las distintas plantas y introduce, digamos, un factor diferente, que es, veis aquí un poco cómo funciona la tipología, y generamos en la fachada como un espacio, digamos, espacios ambiguos, como una galería multiusos, que además actúa como galería climática y que proporciona un poco los usos que pueden ser demandados por los espacios interiores, ¿no? Todo este espacio es muy flexible, pueden aparecer 3 dormitorios convencionales o organizarlos de otra manera, y los espacios de almacenamiento, espacios de estudio, espacios de juegos de niños, de armario o de lo que pudiera ser, los organizamos siempre en esta galería climática que se adapta un poco también a las condiciones de la época del año, ¿no? Y la terraza funciona como las viviendas de aquí de Ceuta, con su terraza conectada al salón y su cocina conectada al patio, ¿no? Entonces, el modelo de sección es prácticamente el mismo y el sistema de esta doble piel es, digamos, el que más nos ha interesado desarrollar en este punto, porque genera una posibilidad de aprovechamiento en las distintas épocas del año, ya sea teniendo una puerta cerrada y otra abierta en primavera, teniendo las 2 cerradas en invierno, con lo cual genera una especie de invernadero que aprovecha las condiciones del calor para transmitirlo a la vivienda. Y en verano o en primavera, en épocas intermedias, pues pueden tener un poco una ventilación más amplia, abriendo y cerrando en función de lo que necesiten, ¿no? Hay otras consideraciones con respecto al tema climático. Se propuso un sistema de ventilación forzada con intercambiador de calor para mejorar un poco la ventilación también en las épocas en las que no se puede utilizar la ventilación natural. Temas de aislamiento pues importantes. Bueno, hay varios temas
de aprovechamiento un poco de las energías renovables, energías o sistemas pasivos, digamos, de intervención que hemos intentado utilizar como evolución de ese modelo, ¿no? Esta sería un poco una imagen de cómo podría funcionar la fachada en este caso, con esos espacios intersticiales, ¿no?, ambiguos, estas terrazas profundas que están conectadas con el patio interior, y un sistema también de control de la incidencia solar, que todavía no sabemos muy bien cómo será, pero que debe ser, digamos, adaptable a las distintas condiciones también de incidencia solar. Esta es una sección tipo de cómo funcionaría un poco ese modelo: el espacio de cocina ligado al patio de la terraza, este espacio de, digamos, de salón, comedor, y digamos, este espacio de habitaciones, sistema multiuso asociado a esos espacios de fachada, esa galería climática que puede ser utilizable de muchas maneras, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona en este proyecto buscaba también, digamos, cierta flexibilidad de uso, porque no tenía muy claro el modelo que quería, con lo cual, dentro de la propuesta del concurso, ofrecía a los arquitectos cierta libertad en el sistema de generación de ese modelo de vivienda, ¿no? Con lo cual, nuestra vivienda ahora mismo es muy adaptable, muy flexible al uso que pueda demandarse, ¿no? Y bueno, esto es un poco la imagen final del edificio en una maqueta, donde es esa idea de zócalo de apoyo abierto por esas grandes puertas y un sistema abstracto, repetitivo y permeable que construye toda la imagen del edificio y que va adaptándose a las distintas alturas del edificio en las distintas partes. Y el tercer proyecto que traigo es la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud en Nicosia, en Chipre. Es un concurso que ganamos ahora un año así, y estamos trabajando ahora en el proyecto ejecutivo. Y bueno, para los que no os conozcáis, no sé si se ve muy bien aquí, pero bueno, Chipre es una isla, está aquí, está debajo de Turquía realmente, al lado de Siria, que está por aquí, y está muy arraigada a la cultura griega, aunque no está cerca, pero siempre ha sido griega. Y ahora mismo pues la isla está partida por dos: la parte norte es turca y la parte sur es griega, aunque fue colonia inglesa durante muchos años, pero bueno, la cultura real que tienen allí es muy griega, ¿no? En Nicosia se está haciendo un nuevo campus universitario. Allí es un país pequeño, es 1,5 millones de habitantes, y históricamente no ha tenido universidad. Toda la gente se iba a estudiar a Inglaterra porque han tenido esa relación, digamos, casi de colonia, y en los últimos años pues están creando una universidad nueva, poco a poco, ¿no? Van construyendo edificios, ya tienen 5 o 6, y bueno, sacaron el concurso y tuvimos la suerte de ganarlo, y nosotros digamos que propusimos un modelo que se adaptaba también a un concepto cultural más amplio, ¿no?, del modelo mediterráneo de reutilización del patio, del paisaje, de abrazar un espacio público que puede ser utilizable, y de ahí que empezáramos a trabajar sobre un modelo geométrico muy abstracto que se adaptaba a las circunstancias propias de la parcela, y que, más que negociar con la realidad arquitectónica de los edificios de al lado, pues generaba una realidad propia, ¿no? Entonces, ahora veréis, la topografía es importante también, tiene un salto de 8 o 9 metros, y el edificio se adapta un poco a esa topografía, volando sobre ella y abrazando un espacio interior, generando una especie de patio o bosque interior que además está conectado de alguna manera con los espacios externos de la universidad. Este es un poco el proceso que seguimos para llegar un poco a esa idea que os comento. El edificio un poco normativo, el volumen normativo con sus alturas, se adapta un poco a la topografía. Intentamos que se levante para generar una conectividad interior, y que el edificio vuele y permita que el paisaje, digamos, pase por debajo suya. Introducimos este patio interior que está conectado, digamos, con el resto del espacio que lo rodea.
intentamos que la fachada que queda en vuelo y que tiene las vistas más importantes hacia el bosque que tienen enfrente, el bosque de Atalasa y una montaña importante, pues tenga un poco un sistema diferenciado y que se adapte un poco a esa visión. ¿Puede ser esto? Yo creo que es el ratón. Sí, lo quitamos. No hace falta. No. Ya, ¿no? Este está apagado. No, podemos probar. Ah. Sí, puede ser. Espera yo. Y este alzado se pliega de alguna manera para generar un poco esa idea de visión hacia el paisaje. La cubierta participa también de esa idea de paisaje continuo, de paisaje verde, aunque os tengo que confesar que ahora en el proyecto ejecutivo ya no nos permiten que la cubierta sea tan verde, pero bueno. Y luego el hall de acceso está conectado con el bulevar que tienen peatonal de la universidad, generando una especie de continuidad peatonal hacia el edificio y hacia el patio interior, ¿no? Estos diagramas de abajo simplemente explican un poco el modelo estructural, que está basado en 4 soportes de hormigón que contienen los núcleos de comunicación vertical y unas grandes cerchas que permiten que el edificio quede en vuelo sobre la topografía, ¿no? Estas son las circulaciones, esos 4 núcleos tienen unos pasillos que rodean el patio y a los que se van, digamos, enchufando de alguna manera todos los usos que necesita el edificio. Y por último, al generarse este patio nos parecía interesante que hubiera una posible conectividad entre las distintas plantas y los distintos usos a través del patio. Entonces se propusieron una serie de pequeños puentes que van conectando el edificio y grapando de alguna manera los distintos usos. Esta es un poco la maqueta que explica un poco esa idea de cómo alzado aquí se genera una especie de grieta que mira el paisaje y estos sistemas de conexión de todos los pasillos que rodean el patio pues permiten que alguien que está aquí pueda bajar o subir y estar conectado sin tener que dar vueltas al patio continuamente, ¿no? Esto es un poco ahora veréis la sección, la imagen de esto que os explicaba, de esta continuidad que nos interesaba del patio interior, que nos gustaría que fuera un patio con árboles potentes, con mucha sombra, con esos pinos mediterráneos grandes, ¿no?, que existen por allí, y que de alguna manera se conecta con el paisaje exterior y genera debajo del edificio también una plaza multiusos que en Chipre, que tiene un clima que puede ser parecido al de Ceuta, tiene bastante aprovechamiento durante muchas épocas del año. Bueno, esta es un poco la imagen del alzado este que os he dicho, que construye la imagen hacia el paisaje que hay en esta zona y cómo el edificio se levanta para permitir un poco que ese patio, esa topografía esté en conexión con los espacios exteriores de la universidad. Las plantas funcionalmente, digamos que funcionan de una manera muy flexible. Lo importante son los 4 núcleos de comunicación y la circulación que puede existir alrededor del patio, y todos los demás elementos, en este caso en esta planta, son laboratorios y zonas de apoyo a esos laboratorios, pues funcionan de una manera muy flexible. El edificio se proponía casi como un elemento ordenado, racional, que pudiera adaptarse a los distintos cambios en el tiempo, en las necesidades de la facultad. La Facultad de Medicina es nueva, allí no ha habido Facultad de Medicina nunca y ahora van a empezar a tenerla, con lo cual seguramente evolucione de una manera que todavía no tienen muy clara, y el edificio debería permitir un poco esa posibilidad de ajustarse a las necesidades. Ahora estamos trabajando también sobre cómo construir este alzado, que se basa en
en un modelo de celosía, de doble piel, que varía también en función de la orientación y que controla un poco toda la incidencia solar y la ajusta a las necesidades internas, ¿no?, en cada época del año. Son una especie de cajas que van generando cierta vibración porque tienen un movimiento diferente y además están perforadas, aunque aquí no se ve cómo está evolucionando. Esta es la planta baja con el hall de acceso que está conectado a la calle peatonal interior, que está relacionada con el patio y que este patio va bajando. Y en la planta de acceso es donde se disponen, digamos, todas las aulas de docencia. En la planta baja, en la planta, perdón, inferior están los laboratorios, en la planta alta ahora veréis están los despachos y oficinas de los profesores. Sería esta planta, donde están un poco despachos, y todos estos puentes van conectando las distintas plantas, ya sea al mismo nivel o la planta superior o la planta inferior. Esta es una imagen del hall de entrada con, digamos, este puente de conexión que permite la circulación alrededor del patio y que genera un poco esta conexión del hall, esta continuidad del hall con el espacio del patio. En esta sección veis un poco esta idea, ¿no?, de cómo la topografía se intenta mantener la original y el edificio se dispone como un elemento abstracto que flota, que se empotra de alguna manera en la parte más alta y flota sobre la parte más baja, permitiendo esa conexión y generando un poco un patio con esa idea de árboles potentes y con esa idea de conexiones a través de esos pequeños puentes que van... que deberían generar un poco una imagen vibrante y diferente, ¿no? Y bueno, esto es un poco ya, creo que, no sé si es la última, pero esta idea de alzado vibrante que os explicaba, ¿no?, que se va adaptando a la topografía y que va permitiendo que esta fachada, digamos, adaptable, ¿no?, a cada uno genere una imagen que parece uniforme, pero que después debería ser vibrante y cambiante, ¿no? Es un poco la idea del edificio, que se construyen como una imagen muy única, pero que debe, en función de las sombras, de las iluminaciones, debe vibrar de manera diferente en función de la orientación que tenga. Y estas sí son ya las últimas fotos y simplemente, nada, el resultado final un poco del modelo, donde la maqueta, a nosotros nos gusta mucho trabajar en maqueta porque al final es donde más fácil vemos los resultados de las ideas básicas que tenemos a la hora de construir un proyecto. Y en esta pues resume un poco ese modelo abstracto de elemento cuyo corazón es el patio y que de alguna manera cuyos usos están grapados a través del patio y que se adapta a una realidad propia y a un modelo del lugar que tiene más que ver con la concepción cultural del espacio mediterráneo, del patio, de la vegetación, los árboles, que no a negociar con las realidades arquitectónicas que existen alrededor del edificio, ¿no?, que no nos parecían muy interesantes, y aunque el edificio se cierra un poco en sí mismo, creemos que se adapta un poco a esta conciencia más abstracta del lugar. Y yo creo que es todo. Si alguien tiene...